Y pues buenos días, saludos a quien vayan a ver el video. El día de hoy vamos a ver los Buenos días, últimos, buenos días. Buenos días, buen Carmen. día, vamos a ver los últimos fragmentitos de la novela de Pedro Páramo para dejar los, y le voy a encargar a Carmen que nos hable de estos fragmentitos que nos quedaron pendientes de Susana San Juan con su papá, con Bartolomé. Eh, y, y antes, quiero compartirles una carta de Felisberto, eh, Felisberto Hernández, que es un escritor y músico de Uruguay, que nació en 1902 y que es reconocido eh, como una influencia para otros escritores como Horacio Quiroga, como Jorge Luis Borges, como Juan Carlos Onetis, porque él escribía de repente muchas obras eh, como con ciertos rasgos ya de fantasía, tiene entre sus libros muy famosos uno que se llama Fulano de Tal y La Casa Inundada. Él publicó entre el año 25 y el 60. Pero bueno, dejó como una herencia muy fuerte entre los escritores de esta zona del Río de la Plata, y tiene una pequeña carta que se llama Carta a los Muertos. Tiene un audio aquí y quiero ver si el audio no es de computadora. Si no es de computadora, lo escuchamos aquí, pero vamos a ver. Alba Learning, Audiolibros y Libros presenta Felisberto Hernández. Está media plana la voz. Muy bien. ¿Ven bien la pantalla? Sí, Muy bien. Dice, Carta a los Muertos. Mi querido poeta, he sabido que usted va a publicar un nuevo libro y me apresuro a advertirle que usted no puede hacer eso. La razón que en mi responsabilidad de médico me asiste para hacerle esta advertencia es muy sencilla. Sin embargo, yo sé que usted, como todos los que se encuentran en su caso, se obstinará en no querer comprender. Pero debe saber, una vez por todas, que hace ya bastante tiempo que usted ha muerto. No comentaré la superficialidad de presentarle mis condolencias. Además, yo trato a mis muertos no solo con cariño, sino también con franqueza. Su muerte me trajo sentimientos muy particulares. Como ciudadano casi puedo afirmarle que mis sentimientos fueron poco menos que indiferentes. En mí crecen otros sentimientos que ahogan a los de ciudadano. Y no vaya a creer que esto voy contra la humanidad. Al contrario, pretendo otra cosa. Y aun en el caso de que la humanidad me fuera completamente indiferente, no sería imposible que mi pasión por la ciencia y por el conocimiento tuviera para los hombres consecuencias de un gran bien. Precisamente mi pasión por el conocimiento me llevó a estudiar a los poetas y a aprovechar de ellos los conocimientos que quedaron atrapados en sus poesías. Como gustador de poetas, me apresuro a decirle que es como más lamento su muerte. Pero no exageremos demasiado. Si por un lado pierdo los poemas que usted hubiera hecho si realmente viviera, por otro lado empiezo a gozar el sabor más concentrado y misterioso que uno encuentra en las poesías de un autor al cual uno ya no puede darle la mano como a un ser realmente vivo. Como médico tengo mucho más que decirle. Primero tuve el sentimiento de sorpresa que me producen ciertas maneras de la muerte. Después casi tuve con usted el sentimiento de un absoluto fracaso en cuanto a poderlo salvar. Y por fin
Su muerte me trajo la gran alegría de poderlo salvar casi completamente. Y esto es un gran triunfo para mí. Si hubo otros colegas que después de una muerte pudieron hacer marchar un corazón o aprovechar un ojo o cualquier otra parte del cuerpo de un muerto para recomponer un vivo, yo, mi querido poeta, no solo hago marchar a un muerto, sino que casi está vivo del todo. Lo único que no puedo recomponer, óigalo bien, es su facultad de creación. Precisamente por estar seguro de que ahora usted carece de ella, es que le doy por muerto. Y no crea que no siento este fracaso. Aún más, me consideraría más satisfecho si hubiera podido matar a un vivo artificial, algo que al morir quedó demasiado vivo en él, la vanidad de creerse un vivo natural, es decir, su capacidad de creación. Esa vanidad es la gran sobrevivencia del hombre. Y ahora lo ataco de frente. De esa vanidad tiene usted que cuidarse. En caso contrario, andará usted como un viejo que pretende tener una aventura. Si sigue usted con la pretensión de querer hacer nuevos poemas, será el peor plagiario de sí mismo. Arrojará una luz falsa sobre su poesía anterior y la desprestigiará. En cambio, piense que en la satisfacción que dará a todos sus admiradores si les deja la ilusión de estrechar la mano que escribió aquellos poemas, un poco antes de que esa mano se seque del todo. Piense en la satisfacción que será para usted sobrevivir, para recoger los halagos que merece. Si usted no estropeara con una ambición fuera del lugar, verá cómo se desarrollará la sensibilidad del triunfo. Recuerde que esa sensibilidad nunca fue amplia, porque cuando usted era joven, si bien deseaba el triunfo, también quería inquietudes, también tenía inquietudes que lo inhibieron en muchos instantes, y aún más ahora, sin esa auténtica inquietud, tiene usted también un estado físico más completo para recibir el triunfo. Ahora usted podrá desarrollar más de lo que yo llamo sensibilidad de banquetes. Usted no solo podrá comer más y gozar más rato de sus comidas, sino también estropear menos sus digestiones. Y por último, quiero prevenirlo contra los discursos en los banquetes, y ni los improvise ni los escriba. Diga que como está emocionado y prefiere recitar un poema de antes y después de ellos quédese usted en silencio y verá que todo lo que ponen ellos será precisamente lo que le falta a usted. Vida, amplia y misteriosa vida. Ah, órale. Este Es es una autocrítica muy dura. este texto, ¿Y quién es? Del mismo. No. Felisberto Hernández, pero por las fechas en que él estuvo publicando, es muy probablemente que se publicara antes de que Juan Rulfo publicara Pedro Páramo. Pero hay algo que sucede con la lectura comparada, que es cuando pones un autor posterior con uno anterior y entonces el significado se le agrega al anterior, ¿no? Es decir, le agregas significado de una obra a la otra. Entonces, bien podría habérsela escrito a a Juan Rulfo, después de escribir Juan Rulfo, porque Juan Rulfo no escribe más, ¿no? Escribe El Gallo de Oro y creo que Carlos Fuentes lo hace en película. Carlos Fuentes interviene y José Emilio Pacheco hacen el guión del Gallo de Oro. Y se publica el Gallo de Oro después como libro de Juan Rulfo, pero muchísima gente no lo considera como novela, porque él lo que escribió fue un guión. Eh, Estoy queriendo ver quién hizo el guión. El guión del guión. Eh, el guión lo hizo Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para la película de Roberto Gabaldón en el 64. Y después Arturo Ripstein, que es un cineasta muy interesante, también Roberto Gabaldón.
hizo El Imperio de la Fortuna. Y después en Colombia hicieron La Caponera. Y también en Colombia, la misma que hizo la película de La Caponera, RTI Televisión, que es Radio Televisión Interamericana, hizo una serie. O sea, hay 4 versiones, son 3 películas. La del Gallo de Oro, la de El Imperio de la Fortuna y La Caponera, y una serie de televisión. Y ahora está por estrenarse Pedro Páramo en la empresa de Netflix. Sí, con un joven, ¿verdad? Sí, un mexicano, Sí. Tenoch algo, no me acuerdo el algo. Bueno, pues ahí el Felisberto les dice a todos los poetas, así como, ya no le sigas, ahí déjale, Sí. que en parte es lo que pasó. Maestra Alba, buenas tardes. Días. Buenos días. Tiene su... Está apagado su micrófono. Gracias, buenos días. Buenos días, maestra. Sí, qué gusto me da que hayan empezado. Así se nos quitará lo impuntuales algunos. Pues qué lindo, ¿no? El gallo de oro. Sí. Muy bien, pues vamos a los capítulos finales de la historia, la novela de Pedro Páramo es la que tiene una cronología más clara. Parece la columna vertebral, porque vamos a tener al inicio a Pedro Páramo niño, ¿no? Que se va a ir insertando, a aparecer, ¿no? Y las primeras imágenes de Pedro Páramo niño van a ser, Déjame dar. van a ser estas en donde lo buscan. Él se encuentra en el baño, está lloviendo, y lo buscan. Y entonces vamos a tener esta memoria del niño en donde dice, pensaba en ti, porque aparte es el igual, seguramente es el muerto o el personaje que está sentado en el equipal al final de la novela, que recuerda su vida, ¿no? Y recuerda que pensaba en Susana San Juan. Susana San Juan se vuelve una obsesión para Pedro Páramo. Todos los momentos de introspección de Pedro Páramo van a ser para hablar de Susana San Juan, para pensar en ella. Y después lo mandan a comprar cosas, y le dice la abuela que pues que le erró el abuelo al irse a vivir para allá, ¿no? Se equivocó porque vienen de una familia acomodada, ¿no? Vienen de una familia que no tiene problemas económicos, y pierden ahí muchísimas cuestiones económicas, y tienen que pedirle fiado a la señora para el molino, para la comida, ¿no? Y aparte le dicen, cuando pasen las lluvias, o sea, cuando vendamos la cosecha, te pagamos, ¿no? Es decir, ahí me lo apuntas para después. Y después vamos a tener, ahí hay algo que dice Juan Rulfo, que le pasaba, que lo mandaban a algún mandado y él salía corriendo al mandado, y que hay en alguna ocasión que le gritan, Pedro, Pedro, y dice, y él ya no alcanzó a escuchar, ¿no? Él ya no estaba, él ya se había echado a correr, ¿no? Ya no le alcanzan a pedir otra cosa, ¿no? Y nos demuestra pues un niño como muy dinámico, ¿no? Así como de arriba para abajo. Cuando no está ensimismado, se mueve por todos lados y anda haciendo travesuras. Y después vamos a ver el proceso en que cuando muere el padre, ¿no? Muere el padre, la mamá le va a llevar la noticia que está ahí
en la puerta con una vela y le da la noticia. Y luego tiene la memoria, ¿no? Tiene el recuerdo, el adulto, y le dice, ¿y a ti quién te mató, madre? No suceden las muertes de manera simultáneas, la de la madre y la del padre, sino sucede posterior. Pero en su recuerdo, en ese momento, él le pregunta a la madre, ¿y a ti quién te mató? ¿No? Entonces, ahí podemos ver que estas escenas que les llamamos expresionistas, porque el arte expresionista alemán, a diferencia los impresionistas tratan de capturar como la luz en un momento dado y se crean los caballetes y los pintores quieren salir al campo a pintar. Y entonces tienen que pintar muy rápido para que la luz no les cambie mucho. Hay unas pinturas de Van Gogh que son de estas bolas de heno y él pinta varias veces en distintas horas y se ve la coloración distinta de las bolas de heno, ¿no? Y también hay una catedral muy famosa de Monet que pinta 6 pinturas de la catedral a distintas horas, pero tienen que pintar muy rápido y son pinceladas muy pequeñitas, ¿no? Así como casi acuarelas, ¿no? Entonces tienen 6 coloraciones estas impresiones, ¿no? De hecho viene el nombre de un cuadro que se llama Impresión del Sol al Amanecer, y apenas se dibujan las cosas, ¿no? Apenas se ve el sol, apenas se ven las barcas, y como pintan muy rápido, no le dan mucho detalle a las cosas, ¿no? La idea es que sea como capta el artista en un momento dado, así como una fotografía del momento y captar esa idea. Pero los expresionistas vienen de una tradición en donde ellos dicen, no, queremos captar lo que ocurre en la emoción de la persona y sobre todo las emociones de angustia y de dolor, ¿no? Entonces, lo que hacen es hacer rostros muy alargados, las manos con rictus de tensión, y bueno, uno de los cuadros más famosos es el de Munch, que hay unas personas que van caminando por un puente, y dice el propio Munch que la naturaleza parecía que gritara, y entonces pone una figura que parece fantasmal al frente del cuadro, que tiene las manos en los costados, los ojos muy abiertos y la boca muy abierta. Esta pintura se llama El Grito, ¿no? Entonces, la naturaleza está gritando de dolor para él, ¿no? Y por ahí hay otro cuadro muy famoso de él donde hay una niña enferma en una cama, que esa niña enferma es su hermana de Edward Munch. Entonces, los expresionistas alargan las figuras, ponen sombras muy densas, las sombras se alargan, se suben por las paredes, y esto se añade al cine expresionista que toma estos elementos, y entonces, por ejemplo, películas como El gabinete del doctor Caligari, hay un pasillo, pero los marcos, ¿no? Las traves y las columnas de este pasillo están de lado, ¿no? Y los ángulos no son ángulos rectos, sino que hay una inclinación bastante fuerte, haciendo ángulos agudos en algunos puntos. Entonces, esta sensación de que está movido todo y que el techo está de lado y que los caminos están torcidos, ahí está, nada más abre bien el cajón. Entonces, esta sensación del expresionismo es para darle esa angustia a los personajes. Y esta imagen de la madre, cuando tiene la vela en la mano y le pregunta a Pedro Páramo, ¿y a ti quién te mató? Dice que la sombra de la madre parece que sube por la pared hasta el techo, ¿no? Imagen que podemos ver por la fuente de luz. Pero también nos está hablando de la sensación que tiene Pedro Páramo adulto, de este recuerdo de niño, de cuando recibe la noticia de su madre y cuando él también piensa que la madre también muere, ¿no? Es decir, hay una angustia de Pedro Páramo en la pérdida del padre, en la pérdida de la madre, que refleja ahí, ¿no? Y después vamos a tener que Pedro Páramo se convierte a la muerte del padre, va a tomar las riendas de la hacienda, y bueno, le dice don Fulgor Sedano que están pues bastantes quebrados y que él ya se va. Dice, no, usted no se puede ir. Y hace otro intento de irse, ¿no? Y va, bueno, porque le dice la mujer, oye, pues despídete porque
pues necesitamos otras fuentes de ingresos, aquí no hay nada, ¿no? O sea, están quebrados y no tienen nada y esta hacienda se la van a comer los acreedores, ¿no? Pero Pedro Páramo le dice, no, 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 que no aquí no te vas, ¿no? Nada, ahora sí que nadie me renuncia. Aquí no debemos Búscate, más. ¿a quién? Le dice, Ya hablamos. ¿de quién son esos terrenos? No, pues que son de los, Acreedor mayor. sí, pues Perdón. búscate a la hija y dile que me enamoré de ella y que me quiero casar con ella, pero ni la conoce, ¿y eso qué? O sea, la mente de Pedro Páramo, la tiene bastante clara en lo que él está, en lo que es su estrategia. Y aquí vemos Eso, Rafa, eso que sí, acaba de decir lo muestra en muchas partes de la novela. sí, Cuando llegan estos alzados, los revolucionarios, los sienta, los pasa a comer. ujú, completamente. El primer rasgo de Pedro Páramo como cacique lo detecta la abuela cuando está cuidando el telégrafo y le dice yo no estoy yo no estoy Cuidar niños. para conformarme, ¿no? Yo no estoy para resignarme, le dice. Y entonces dice la abuela que piensa que ese niño va a terminar mal. Que por cierto, hay un cuento, no sé si lo tengan en su colección de cuentos, que se llama Ya se murió la perra, pero quedan los perritos. No están, nomás te menciona, pero no están en No el llano en con- llama. ¿Ya qué? Mataron a la perra, pero quedaron los perritos. Ese título, maestro, Sí, no lo conozco. El dicho sí lo conocía. a ver si. Ya mataron a la perra. En Eso está, este, en esa este, expresión está en el llano en llama. sí, En el cuento el llano en 153. llama. Anacleto Morones es el último, ¿no? Y el primero nos han dado la tierra. Yo tengo la edición esta. Sí, en esa colección no está ese cuento. No. Ujú. ¿Cuál mencionaron? Ya La- mataron a la Ya perra, mataron, pero quedaron los pero quedaron los perritos. perritos. Esa expresión está en el cuento sí, El llano en llama, sí, de hecho es una expresión, popular. popular. Bueno, ya hay corridos. ¿En qué cuento estará, maestro? En el Llano en Llamas, Ah, en el Llano en Llamas. Como si se acordaran los perritos, ¿no? a ver si encuentro el cuento. En este cuento, Ahí dice Carmen, ahí está enseñando Carmen algo. sí, sí. En este, en este, Es en un este, epígrafe del cuento. en No lo vi. este, en ese, en ese texto, hay un bandolero que enamora a distintas mujeres, termina por ir a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, porque van recorriendo y van haciendo matanzas y van enfrentándose con otras personas y van muriendo también de su grupo. Cuando él va a dar a la cárcel, y bueno, más bien cuando sale de la cárcel, hay una jovencita de las que había enamorado, que era muy pequeña, y llega con él y llega con un niño, ¿no? Y Él es el entonces, pichón. ajá, y entonces ella le dice que el niño no va a ser como él, ¿no? Que no va a ser un bandolero, y que ella está ahí porque pues le interesa, ¿no? Pero que el niño no va a seguir sus andanzas, que no va a ser como él. Y dice el personaje que ve los ojos del niño y que reconoce que sí, que el niño tiene en la mirada algo de lo que él mismo tiene, ¿no? De ahí que ya mataron a la perra, hablando sobre todo de la parte como de la violencia
que es uno de los temas fundamentales en Pedro Páramo, ¿no? Es decir, la violencia, este reino de violencia que se establece, donde Pedro Páramo es el que dirige y ordena, y es esto que le dice a la abuela, yo no estoy para resignaciones, ¿no? O sea, yo estoy para mandar y para imponer mi voluntad sobre los demás, cosa que va a ser muy pronto, ¿no? Y aunque la novela tiene muchos momentitos, flachazos muy breves, vemos sus rasgos violentos, ¿no? Le dice Dolorita que extraña mucho a la hermana. Ah, no te preocupes, mañana haces las maletas y te vas, yo te ayudo, yo te Claro. llevo, yo te mando, ¿no? Y me la despacha inmediatamente, ¿no? Y sin Entonces, bueno, hacer coraje, sin demostrar nada. Esa sí, actitud, maestro. sí, es de una frialdad y de una, porque además, pues además a la chica, pues ni caso le hacía, pues. De hecho, hay críticos que hablan que los rasgos, porque el único hijo que cría es al que le llevan, ¿no? O sea, él no se hace cargo de ninguno de los hijos, aunque todos tengan su nombre, solamente a Miguel se lo llevan y le dicen, este es tu hijo y se lo dejan, ¿no? No recuerdo el nombre de la mamá, pero se lo va y se lo deja y le dice, no, pues ya hazte cargo tú porque yo no voy a hacer cargo. Y es al único hijo que quiere, ¿no? Ujú. Y hay críticos que dicen que este Preciado, este, ay, se me escapa. El que llega al Juan, pueblo, Juan Preciado. Juan Preciado, Juan Preciado es completamente opuesto a Miguel Páramo. Es decir, no tiene ningún rasgo heredado de Pedro Páramo. Por lo cual entraría la duda si realmente es hijo de Pedro Páramo o no. No, entre si ponemos de un lado a Miguel Páramo, que es un adolescente cuando muere, tendría 14, 15 años, y ponemos del otro lado a Juan Preciado, pues hay como rasgos muy completamente distintos entre uno y otro, ¿no? Pero no se habla de las relaciones entre Doloritas y Pedro Páramo nunca, o por lo menos en la memoria de Pedro Páramo no aparecen ninguna de estas relaciones, ¿no? No, nunca le interesó Doloritas y por eso pues la despacha. Y vamos viendo Ni, las, ni, ni en la noche, no, ni en la noche de ni en boda, la noche de bodas, no, nomás la entrepiernó y era la, y era la, Medio y era la borracho. amiga. la amiga. Ni Medio cuenta se borracho. dio. Sí. Entonces, y vamos viendo distintos aspectos, pero sí vamos viendo como cronológicamente esta historia de Pedro Páramo y vamos avanzando hacia la parte de la revolución y la parte de la cristiada. El padre Rentería se suma. Entonces, ¿y el padre Rentería por qué se suma a la revolución? Pero bueno, se suma a la revolución. Al final vamos a ver cómo es importante este elemento de que se suma a la revolución, porque van a buscarlo y no lo encuentran, ¿no? Y bueno, ya sea hacer, Bueno, pero el padre Rentería se suma a la Revolución Cristera, ¿no? sí, y bueno, pues ahí andan, de un lado para el otro y hay un diálogo. El Tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Ya también vemos que empieza a dejarle de importarle los asuntos, ¿no? Es así como son tantos los asuntos que ya dejan de como darle importancia a cuál es el valor de fondo, ¿no? Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él o contra él? Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes, entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo, haz lo que quieras entonces. Miré reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además, lleva uno ganada la salvación. Haz lo que quieras. O sea, ya. Ahora,
hay algo que va a ocurrir en la novela que le llamamos concreción, ¿no? La novela, y esto es una diferencia con la novela realista y con la novela de la Revolución y con con los otros tipos de novelas anteriores. Normalmente la novela se dilataba en platicar lo que ocurría, sobre todo la novela realista, ¿no? Se va relatando bien a bien qué va ocurriendo en cada proceso y en cada paso, ¿no? Se dan muchos detalles y se va viendo la evolución de los personajes y de las circunstancias políticas y nos van explicando por qué. Y en este parrafito, por ejemplo, que leímos ahorita, y en los que vamos a leer hacia el final, porque el final es muy abrupto, lo que hace Juan Rulfo es hacer una concreción, ¿no? Va a comprimir los hechos novelísticos, ¿no? Va a comprimir la cronología de lo que pasa y nos los va a poner en 3 frases, ¿no? Es decir, empieza diciendo el ticuate, ahora somos carrancistas. Y solamente contesta Pedro Páramo, está bien. Y en la siguiente línea dice, andamos con mi general Obregón, ¿no? Es decir, pasa un momento histórico de meses tal vez, y él los pone en 2 líneas, ¿no? Y otra vez con que contesta Pedro Páramo, está bien. Y lo dice, se ha hecho la paz, andamos sueltos, ¿no? Es decir, ya Obregón está en el poder, se están tranquilizando las cosas, ahí es el momento en que matan a Villa y después a Zapata, pero ahora está la paz. Ah, ok, está bien, ¿no? Le dice, no te desarmes por si acaso, ¿no? Es decir, está concretando partes de la historia de México y partes de la historia de México que están dentro de la novela, es decir, la novela sigue la historia real, las está concretando en momentos de un párrafo que tiene no más de 20 líneas, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta gran concreción, cosa que normalmente no se hacía, ¿no? Es decir, cuando se leía la novela anterior a Pedro Páramo, normalmente, pues es así como de, no, explícame, o sea, no seas flojo y dime qué es lo que pasó, quién peleó con quién, a dónde fue. Y obviamente Juan Rulfo está dando por hecho en 1950 que nosotros conocemos esta historia, ¿no? Que sabemos quién es Obregón, que sabemos quién es Carranza, que sabemos por qué se hace la paz, o sea, vaya, sabemos estas situaciones y él no nos da más explicación, ¿no? Obviamente esto implica que sin el contexto histórico hay partes que se nos pierden muy grandes, ¿no? Si no los tenemos. Y entonces llegamos a a los últimos 3 capítulos, por decir así. Es el capítulo anterior a que dice al alba, ¿no? Que está intercalado de el Tilcuate siguió viniendo. El siguiente que dice, Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal. Ahí cuando llega Abundio. Sí, y el último que dice, allá atrás, Pedro Páramo sentado en su equipal. Y aquí vamos a tener algo que va a ser una técnica también narrativa, pero se utiliza mucho en cinematografía, que son los puntos de vista. Hay una película muy famosa de Akira Kurosawa, un director japonés que se llama Rashomon, en donde ocurre un crimen, ¿sí? Y hay 3 testigos, ¿sí? Y la policía interroga a cada una de las personas. Entonces, cuando está interrogando a una persona, se abre un paréntesis y vemos la película de esa persona, ¿no? Vemos su punto de vista. Y entonces este punto de vista vamos a ver ahí lo que él dice que vio, ¿no? Después interrogan a la otra persona y se abre otra vez la película y volvemos a ver a los mismos personajes, a la misma acción violenta desde el punto de vista del segundo testigo y luego desde el tercer testigo, ¿no? De tal manera que tenemos como una visión así de 360 grados sobre el acto violento, pero cada una de ellas difiere completamente, ¿no? Hay como mucha diferencia. Aquí vamos a tener también esta perspectiva de distintos puntos de vista, pero obviamente no nos los pone muy fácil Juan Rulfo, porque no nos dice en qué tiempo ni en qué momento
ocurren las cosas, ni tampoco nos dice quién está viendo, ¿no? Quién está percibiendo. Y dice el primero de estos, dice, en el del alba es cuando muere Susana San Juan. Y cuando dice que jura vengarse, ¿lo leímos la semana pasada Sí, algo. Sí, Se sí, lo jura leímos. acabar con Comala, Sí. que no va a hacer nada ya, Comala. Y entonces viene cuando dice, Pedro Páramo estaba sentado en un viejo quipal, junto a la puerta grande de la media luna, poco antes de que se fuera la última sombra de la noche. Estaba solo, quizá desde hacía 3 horas. No dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo. Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos, pero sin dejar de pensar. Esto es lo único que me queda por hacer. Después añadió en voz alta, no tarda ya, no tarda. Y bueno, se empieza a volver críptico porque no sabemos qué es lo que no tarda. Supondríamos que lo que no tarda es el amanecer, ¿no? Pero también después va a tener otra referencia de que dice, en unas horas va a venir Abundio, ¿no? Y siguió, hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. O sea, otra vez viene con la Susana, es que ya, no te quiere, no te quiere, no te quiso nunca, pero bueno. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Y aquí tenemos algo muy importante que aunque sea la memoria de Pedro Páramo, ya hay un elemento de transfiguración y hasta de fantasía que le llegan a decir a Juan Rulfo que es un antecedente del realismo mágico, porque él mira que ella va por el camino del cielo, ¿no? Es decir, va levantándose hacia el cielo o va alejándose, ¿no? Pero no es que la vea que la llevan muerta, ¿no? La llevan en algún tipo de camilla, la llevan en un ataúd, no. Él la ve a ella, ¿no? Y además el cielo comenzaba a abrirse en luces que es realista, ¿no? Es decir, está amaneciendo y el cielo se empieza a abrir en luces, ¿no? Y la va alejando a ella. Pero él la ve entrar a este cielo que se abre, ¿no? Y ya esto es realismo mágico, por decirlo así. Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Y aquí tenemos otra vez, ¿no? Tenemos el paraíso, el árbol del paraíso, que está a un lado de la vereda, que cuando pasa ella se lleva las últimas hojas, ¿no? Es decir, el mundo empieza a desertizarse, empieza a secarse el mundo con la muerte de Susana San Juan y pasa por el paraíso y el paraíso se seca, se lleva sus últimas hojas y luego desaparece, pero roza el paraíso en su camino al cielo, ¿no? Es decir, entra en otra dimensión, pero pasa al ladito del árbol, ¿no? Él la ve que cruza y toca el árbol. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y entreabrió los ojos, en las que se reflejó la débil claridad del amanecer. Amanecía. Y esto se puede contrastar un poquito con esta boca húmeda de Susana San Juan, como si la hubiera besado el rocío, ¿no? Es decir, vemos cinematográficamente, que yo creo que tiene mucho de cinematográfico, eh, que se fija en algunos detalles, ¿no? Se fija en la boca,
se fija en los ojos, en algunos detallitos se va fijando. A esa misma hora, la madre de Gamaliel Villalpando, doña Inés, barría la calle frente a la tienda de su hijo cuando llegó y por la puerta entornada se metió Abundo Martínez. Y aquí lo que tenemos es simultaneidad. Tenemos que pensar que no nos puede poner en la misma hoja, ¿no? Una idea con la otra, pero están ocurriendo estas dos escenas al mismo tiempo. Mientras que Pedro Páramo está a punto de amanecer, Abundio está llegando a la cantina y van a ocurrir las cosas de manera paralela, ¿no? Se encontró al Gamaliel dormido encima del mostrador con el sombrero, cubriéndole la cara para que no lo molestaran las moscas. Tuvo que esperar un buen rato para que despertara. Tuvo que esperar a que doña Inés terminara la faena de barrer la calle y viniera a picarle las costillas a su hijo con el mango de la escoba y le dijera: aquí tienes un cliente, levántate. El Gamaliel se enderezó de mal genio, dando gruñidos. Tenía los ojos colorados de tanto desvelarse y de tanto acompañar a los borrachos, emborrachándose con ellos. Ya sentado sobre el mostrador, maldijo a su madre. Se maldijo a sí mismo y maldijo infinidad de veces a la vida, que valía un puro carajo. Luego volvió a acomodarse con las manos entre las piernas y se volvió a dormir todavía fanfarrullando maldiciones. Yo no tengo la culpa de que a estas horas anden sueltos los borrachos. El pobre de mi hijo, discúlpalo, Abundio, el pobre se pasó la noche atendiendo a unos viajantes que se picaron con las copas. ¿Qué es lo que trae por aquí tan de mañana? Y ahorita explica que Gamaliel toma con los borrachos, ¿no? Es decir, él va tomando junto con ellos. Se lo dijo a gritos porque Abundio era sordo. Y aquí obviamente nos conecta con el Abundio del inicio de la novela, ¿no? Que al inicio de la novela Juan Preciado no alcanza a escuchar su apellido, ¿no? ¿Abundio qué? Y ya no alcanzó a escucharlo, ¿no? Hay como cierta duda, ¿no? Pero parece el mismo Abundio, porque este Abundio Martínez también es sordo, ¿no? Pues no, pues nada más un cuartito de alcohol del que estoy necesitado. ¿Se te volvió a desmayar la refugio? Se me murió ya, madre Villa. Anoche mismito, muy cerca de las 11, y con que hasta vendí mis burros, hasta eso vendí para que se me aliviara. No oigo lo que estás diciendo, o no estás diciendo nada. ¿Qué es lo que dices? Que me pasé la noche velando a la muerta, a la refugio. Dejó de sollozar anoche. Y aquí tenemos ya un elemento auditivo, ¿no? Que es el hecho de que Abundio, siendo sordo, no habla claramente o no habla fuerte, ¿no? Es decir, él no vocaliza bien lo que quiere decir. Lo piensa muy bien, que es lo que encontramos escrito, pero la persona que escucha no le escucha lo que está diciendo. Y además vamos a ver que tiene problemas también con lo que alcanza a escuchar, porque los gritos lo molestan, aunque no los escuche bien, le van a incomodar. Con razón me olió a muerto. Fíjate que hasta yo le dije a Gamaliel: me huele que alguien se murió en el pueblo, pero ni caso me hizo. Con eso de que tuvo que congeniar con los viajantes, el pobre se emborrachó. Y tú sabes que cuando está en ese estado, todo le da risa y ni caso le hace a una. ¿Pero qué me dices? ¿Y tienes convidados para el velorio? Ninguno, madre Villa. Para eso quiero el alcohol, para curarme la pena. ¿Lo quieres puro? Sí, madre Villa, para emborracharme más pronto, y démelo rápido que llevo deprisa. Te daré 2 decilitros por el mismo precio y por ser para ti. Ve diciéndole entre tanto a la difundita que yo siempre la aprecié y que me tome en cuenta cuando llegue a la gloria. Sí, madre Villa, díselo antes de que se acabe de enfriar. Se lo diré. Yo sé que ella también cuenta con usted para que ofrezca sus oraciones, con decirle que ella se murió compungida porque no hubo ni quien la auxiliara. ¿Por qué no fuiste por el padre Rentería? Fui, pero me informaron que andaba en el cerro. ¿En cuál cerro? Pues por esos andurriales. Usted sabe que andan en la revuelta, de modo que también él
pobres de nosotros, Abundio. Y vemos cómo a Juan Rulfo no le caen muy bien los curas, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos que toda esta escena es lo que le llamamos una escena costumbrista, ¿no? Muy de la novela tradicional y de la novela, aquí sí se está dando el detalle de irnos explicando cosa por cosa, todo es muy en el plan de lo realista y esto sirve para contrastar con los momentos del siguiente capítulo de la muerte de Pedro Páramo, ¿no? Es decir, va cambiando el tono va cambiando el tono de la narración, nos va metiendo momentos que son esto que le llamamos líricos, que son muy poéticos, va metiendo lo fantástico, va metiendo lo realista, va cambiándole constantemente la novela, va mutando y va metiendo cosas distintas, ¿no? A nosotros, ¿qué nos importa eso, Madre Villa? Ni nos va ni nos viene. Sírvame la otra. Hay como que se le hace disimulada. Al fin y al cabo, Gamaliel está dormido. Pero no se te olvide pedirle a la refugio que ruegue a Dios por mí, que tanto lo necesito. No se mortifique, se lo diré en llegando, y hasta le sacaré la promesa de palabra, pero si es necesario y para que usted se deje de apuraciones. Ahí sí ya no va a poderle sacar la promesa, pero bueno, se lo Se lo promete. promete, se lo promete. Le promete la promesa. Le promete la promesa de palabra. Eso mero debes de hacer, porque tú sabes cómo son las mujeres, así es que hay que exigirles el cumplimiento enseguida, muerta o viva, ¿no? No importa. Abundio Martínez dejó otros 20 centavos en el mostrador. Deme el otro cuartito, Madre Villa, y si me lo quiere dar sobradito, pues ahí es cosa de usted. Lo único que le prometo es que este sí me lo iré a beber junto a la difunta, junto a mi cuca. Todavía está la mujer en casa, ¿no? Es decir, murió y no ha tenido tiempo de avisarle a nadie ni hacer ningún preparativo. Vete, pues, antes de que se despierte mi hijo. Se le agria mucho el genio cuando amanece después de una borrachera. Vete volando y no se te olvide darle mi encargo a tu mujer. Y vamos a ver cómo no le va a dar el encargo, obviamente. Salió de la tienda dando estornudos. Aquello era pura lumbre, pero como le habían dicho que así se le subía más pronto, sorbió un trago tras otro, echándose aire en la boca con la falda de la camisa. Luego trató de ir derecho a su casa, donde lo esperaba la refugio, pero torció el camino y echó a andar calle arriba, saliéndose del pueblo por donde lo llevó la vereda. Y aquí se tuerce esta historia, ¿no? El por qué tuerce hacia la casa de Pedro Páramo, no lo sabemos. Va a ser aquí algo que le llamamos novela social de aquí en adelante, porque va a exponer Juan Rulfo los posibles motivos de Abundio Martínez para matarlo. Y estos motivos tienen que ver precisamente con la violencia que Pedro Páramo ha ejercido durante el pueblo durante tanto tiempo y cómo ha socavado la economía de la gente y cómo termina llegando al punto de que Abundio Martínez, siendo hijo de Pedro Páramo y por lo tanto refugio, tuvo relaciones con Pedro Páramo, o Pedro Páramo con ella, seguramente más a la fuerza que queriendo, pues Abundio Martínez no tuvo ningún tipo de protección del padre, ni la mamá de Abundio Martínez, ¿no? Es decir, él tomaba a las mujeres sin ningún tipo de consideración y se olvidaba de ellas sin nada y se olvidaba de los críos, pero no solamente de los hijos, sino del resto de la población que vive en la miseria, ¿no? Digo, todo parece ser bastante miserable en Comala, ¿no? Quien recibe favor y quien trabaja con Pedro Páramo tiene su paga, pero fuera de ellos, pues no tienen, cuando pierden el interés en las personas, pues ellos pierden completamente su capacidad económica o de producción. Damiana, llamó Pedro Páramo, ve a ver qué quiere ese hombre que viene por el camino. Abundio siguió avanzando dando traspiés. Y aquí, donde dice se tuerce, es que se juntan las dos narraciones, ¿no? Es decir,
habría que leer como un parrafito de una y un parrafito de otra para como entender mejor que las dos narraciones van acercándose al punto en donde dice torció el camino, ¿no? Y ahí es donde Pedro Páramo ve que viene caminando hacia él. A mí me parece que la casa de Pedro Páramo está en algún lugar elevado, ¿no? Para tener mejor vista. Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando la cabeza y a veces caminando en cuatro patas. Sentía que la tierra se retorcía, le daba vueltas y luego se le soltaba. Él corría para agarrarla y cuando ya la tenía entre sus manos se le volvía a ir, hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado junto a una puerta. Entonces se detuvo, ¿no? Y bueno, pues Abundio va ahí trastabillando, cuando dice que la tierra se retuerce, da vueltas, el que se retuerce es él, ¿no? El que da vueltas es él, ¿no? Pero se le Ya pone está en tomado. términos de la tierra. ¿Cómo? Ya estaba tomadito, bastante tomado. No, no, ya iba perdido. Ya A iba perdido. gatas, en partes. De hecho, ni reconoce a Pedro Páramo, ¿no? Deme una caridad para enterrar a mi mujer, dijo. Damiana Cisneros rezaba, de las acechanzas del enemigo, líbranos, Señor, y le hace la señal de la cruz, y la apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz. Abundio Martínez vio a la mujer de los ojos azorados, poniéndole aquella cruz enfrente y se estremeció. Pensó que tal vez el demonio lo había seguido hasta allí y se dio vuelta, esperando encontrarse con alguna mala figuración. Al no ver a nadie, repitió, vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. El sol le llegaba por la espalda. Y esto es como igual muy cinematográfico, ¿no? Empezamos con que está Pedro Páramo en el Equipal, tiene 3 horas ahí posiblemente, está esperando al amanecer y luego dice, no tarda ya, no tarda, ¿no? Y luego empieza a amanecer y cuando es este momento de el alba, antes de que salga el sol y empiece a iluminarse, piensa en Susana San Juan y la mira y dice, en este momento es cuando te fuiste. Cuando llega Abundio es que se está levantando el sol y Abundio tapa con su sombra a Pedro Páramo porque tiene al sol detrás. El sol le llegaba por la espalda, el sol recién salido, casi frío, desfigurado por el polvo de la tierra. La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas como si se escondiera de la luz, mientras que los gritos de Damiana se oían salir más repetido atravesando los campos. ¡Están matando a don Pedro! Y bueno, obviamente, no vemos que maten a don Pedro, pero a esto le llamamos que es un narrador no confiable, que también lo vimos en otros en cuentos de Juan Rulfo. Es decir, lo que nos está refiriendo Abundio de lo que está pasando no coincide con lo que está viendo, esta Damiana y con lo que está viviendo Pedro Páramo, ¿no? Es decir, él está diciendo, vengo por una ayuda y lo que seguramente está haciendo es clavar la navaja que trae, ¿no? El cuchillo, ¿no? Y lo que está viendo Damiana, y por eso le hace la señal de la cruz, es porque ya apuñaló a Pedro Páramo cuando ella se acerca, ¿no? Y luego la apuñala a ella, ¿no? Le mueve las manos, primero le hace la señal de la cruz, pero luego le mueve las manos, ¿no? Para Abundio esto no está ocurriendo, en Abundio está ocurriendo de manera como inconsciente, podríamos decir, el acto que está haciendo. Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba, pues le clavaba el cuchillo, como no. No sabía qué hacer para acabar con esos otros gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Y esta frase es filosa como el cuchillo, ¿no? Es decir, a cuál punta se refiere y a qué pensamiento, ¿no? Es decir, él está atiborrado, está abotagado en sus pensamientos y no encuentra la punta, ¿no? Pero esta punta a lo mejor es la que no encontraba cómo clavarla para que dejara de gritar la mujer, ¿no? Sentía que los gritos de la vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizás hasta su mujer los estuviera oyendo porque a él le taladraban las orejas, aunque no entendía lo que decía. Pensó en su mujer que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio de su casa,
donde él la había sacado para que se serenara y no se apestara pronto. La cuca, que todavía ayer se acostaba con él, bien viva, retozando como una protanca, y que lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz. La que le dio aquel hijito que se les murió apenas nacido, dizque porque ella estaba incapacitada, el mal de ojo y los fríos y la rescoldera, y no sé cuántos males tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla, ya a última hora, cuando tuvo que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió, y de nada había servido. La cuca que ahora estaba allá aguantando el relente con los ojos cerrados, ya sin poder ver el amanecer, ni este sol, ni ningún otro. Y ahí es donde está parte de la novela social, ¿no? Que explica el porqué de las acciones de un personaje. Y esta miseria que vive y esta pérdida de la mujer por no tener recursos para atenderla y la pérdida del hijo y la vida miserable que han vivido todo este tiempo es la justificación social que da el libro para la muerte de Pedro Páramo, para que lo asesinen. Ayúdenme, dijo, denme algo, pero el que está dando algo es él, ¿no? Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de la mujer lo dejaban sordo. Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto esos puntitos se convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí, cerca de él. Y otra vez lo cinematográfico, ¿no? Podemos ver allá en el camino que va bajando un par de personas pequeñitas y se van acercando y se van haciendo grande hasta que se encuentran al lado de Abundio. Damiana Cisneros dejó de gritar, deshizo la cruz, ¿no? Se desvanece. Ahora se había caído y abría la boca como si bostezara. Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de la casa. ¿No le pasa nada a usted, patrón?, preguntaron. Apareció la cara de Pedro Páramo, pero solo movió la cabeza. Desarmaron a Bundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano. Vente con nosotros, le dijeron. En buen lío te has metido. Y él lo siguió. Antes de entrar al pueblo les pidió permiso. Se hizo un lado y allí vomitó una cosa amarilla como de bilis. Chorros y chorros, como si hubiera sorbido 10 litros de agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. Estoy borracho, dijo. Regresó a donde estaba esperándolo. Se apoyó en los hombros de ellos que lo llevaron a rastras, habiendo un surco en la tierra con la punta de los pies. Y bueno, hasta aquí este capítulo. Él mismo dice, estoy borracho, pero todo esto ocurre de forma caótica, ¿no? Cuando lo leemos la primera vez es así como de, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que sucedió? Y además, estos movimientos de Pedro Páramo, ¿no? Mover la cabeza, no nos queda claro que Pedro Páramo está muerto hasta aquí, ¿no? No nos queda como esa certeza. Pero Brenda, en alguna forma, Pedro Páramo es el sostén de Comala, porque cuando muere Susana, que hasta cierto punto culpa al pueblo, dice, ahora se van a morir todos ustedes, yo me cruzaré de brazos, no haré nada por ustedes. O sea, sí hacía por ellos. Bueno, es que aquí sí vemos la relación del cacicazgo, ¿no? Es decir, sí hace por ellos, pero lo que hace, pues obviamente es en un En cuanto sea intercambio. suficiente para que no se mueran. Sí, es un intercambio de favores y es una relación. Ahora, entenderíamos si esto tiene que ver con la situación, digamos, política pues en este caso de Latinoamérica, de México, ¿no? Es decir, el Estado, ¿no? Y esto es algo que pasa y es una de las lecturas de Pedro Páramo, el Estado que se establece en esta región, ¿no? En estos países, en México, después
después de la época colonial, es decir, una vez que se logra la independencia de las colonias españolas o de los virreinatos, se queda sin estado toda esta región, ¿no? Y lo que se establecen son pequeños reinos feudales, caciques, que intentan crear un gobierno, pero no logran crear un estado en donde haya como una especie de relación para todos, ¿no? Entonces, obviamente empezamos a tener estos gobiernos dictatoriales, y para este momento, para la revolución, pues a Porfirio Díaz fue así como de, oye, Porfirio Díaz, ya, o sea, además era así como de, ya no me voy a reelegir, ya va a haber elecciones, o sea, dice en entrevista, ya va a haber elecciones libres porque ya el pueblo está maduro para esto. Y es que le toman la palabra, pues ahora lo cumples, pero ni El siquiera pueblo lo sabio, ¿Mande? el pueblo sabio. Sí, pero ni siquiera lo cumple ni siquiera lo dice dentro de México, ¿no? Lo dice en Estados Unidos, que ya va a haber elecciones, y seguramente más por el compromiso de la entrevista que le estaban haciendo. Y entonces, pues ahí sí, Madero, hay algo que no se estudia mucho, y a lo mejor Carmen lo tiene más presente. A Porfirio Díaz le piden quitar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y le piden petróleo, y le piden una serie de cosas que Porfirio Díaz dice, no, o sea, no te voy a los Estados Unidos, no te voy a entregar estas cosas. O sea, para mí el tren del Istmo es muy importante y no te lo voy a entregar, ¿no? Y entonces ahí viene que la revolución se fragua con seguramente dinero de Estados Unidos, con apoyo de Estados Unidos, y comienza en Estados Unidos, ¿no? Es decir, Madero organiza su revolución en Estados Unidos, y Porfirio Díaz dice, ok, si vamos a ir a estas, mejor te entrego. Le habrán dicho, mira, te agarras tu barquito, te vas y no te vamos a perseguir. Y tú te vas a Francia, donde quieras, que te gusta mucho, y no va a haber persecución para ti y no va a haber problemas, pero entrega el poder a otra persona, ¿no? Y eso es lo que se hace. ¿Ya comieron? No, No, nomás Mari. todavía no. Muy bien. Entonces, pero a Porfirio Díaz es así como de, oye, pues ya, vete, ¿no? No deja de ser un cacique Porfirio Díaz. Y después de esto, lo que se organiza, o sea, no el periodo de la revolución, que es obviamente una revuelta sangrienta, pero en el momento en que apaciguan, y para esto hay que matar a Villa y a Zapata para no tener ahí como líderes que estén haciendo otros levantamientos porque no quedaron muy contentos, lo que se hace es un pacto político entre las facciones que intervinieron, y era así como de, pues matamos a Villa y a Zapata, y el que se levante y grite, pues también lo matamos, ¿no? Entonces ya quedan así como de, a ver, ya pactamos y nos quedamos ahí como en paz, y nos vamos a organizar el poder, ¿no? Y nos los vamos a repartir el poder. El que más, que lo platicamos hace 15 días, el que más hace y el que más trabaja, Vasconcelos, pues le dice, no, tú no, ¿no? O sea, Vasconcelos no gustaba a los Estados Unidos porque sus ideas eran bastante tendientes a organizar un Estado fuerte que compitiera con los Estados Unidos. Y dices, no, tú no. Y entonces de ahí viene mucha parte de la historia de México. Pero ya en las regiones y en el mismo macro, ¿no? En Latinoamérica, lo que nos quedan son caciques, ¿sí? Que hacen lo que quieren, ¿no? Que toman las tierras que quieren, que toman las mujeres que quieren, que hacen los pactos que quieren, que manipulan las contiendas, que manipulan la Constitución, que ellos imponen la ley, ¿no? Entonces, en Pedro Páramo vemos un pueblito, digo, a final de cuentas es una pequeña población, es la hacienda de la Media Luna y el pueblito de Comala,
pero ese pueblito pues puede representar a todo Latinoamérica, que todo Latinoamérica se queda sin un estado fuerte que sea el que defienda a la gente y el que ponga un poco de reglas para la convivencia, ¿no? Y como la decisión de cuáles son las reglas recae en la figura de autoridad que es el cacique, siempre lo va a hacer a su favor, ¿no? Entonces, sí hace, pero hace para mantenerlos, ¿no? Y hace para los que le convienen. Abundio Martínez no le representa ya nada a Pedro Páramo ni como hijo, ni la refugio, ni la mamá de Abundio Martínez le representa ya nada a Pedro Páramo, dejan de existir para él, ¿no? Es decir, están muertos, ¿no? Muy bien. ¿Hacemos una pausa ahorita? Sí. Muy bien. Muy oportuna. 10 minutitos. Sí, 12. Ok. Sobre la grabación. Les voy a compartir aquí la imagen de la página de Juan Rulfo. Ah, es la que tienen en el otro lado. Sí. Y dice, la Fundación Juan Rulfo fue constituida en 1996 por la familia del escritor y fotógrafo mexicano. De aquí les compartí la foto de Juan Rulfo bebé. sí. Sí, es otra edición esta. Y aquí constantemente publican información. Esta es de Editorial Cátedra, que es muy buena. Esta editorial es de España. Y dice que su colección 5 décadas. 50 años. Dossier Juan Rulfo. Y bueno, aquí constantemente publican las ediciones nuevas. Aquí está una publicación al portugués. Dice, la obra de Juan Rulfo se publica en portugués, tanto en la versión portuguesa de ese idioma como en la brasileña, que ellos consideran diferentes. Les presentamos aquí la más reciente reimpresión de Pedro Páramo en portugués de Portugal por la editorial Cavalo de Ferro, Lisboa 2023. Entonces, constantemente publican, ¿cuál es? Aquí hay otra edición coreana del 2014, del Llano en Llamas. A lo mejor en algún post dicen cuántas llevan. El Llano en Llamas en coreano. Aquí dice, ¿Encontraste un dato? Es que luego, cuando salen publicados, aparecen luego sí, aquí dice, en esta edición que yo tengo, dice Ajá. que son 40, que se ha traducido a 40 idiomas. ¿Y esa de qué año la tienes? Este es reciente. Esta es esta es la edición 65. Es de junio de 2022. Aquí dice edición 65. Ok. Entonces, 40 y lo que se añadió este último año en traducciones, porque las ediciones en español, pues no son traducciones. Es el libro Sí, original. sí. Muy bien. Vamos al último fragmento. Dice, allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. ¿Cuál cortejo? No sabemos. Sintió Los que su mano... revolucionarios, ¿no? ¿Mande? Los que se llevaron a Abundio. Abundio. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso
dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Pero es que también puede ser el cortejo de Susana San Juan. Ujú. Digo, porque está fuera de tiempo, ¿no? Y Sí. dice, vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer Ujú. sus hojas. Sí, Todos cuando se escogen el mismo camino, todos se van. Y coincidiría con el momento en que dice, pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la verada y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Aquí algo que va a pasar es que aparte de la concreción del tiempo, los, los distintos tiempos se van a ir como colapsando, ¿no? Ocurre algo con este final y es de que empezamos a perder como, si de por sí el libro no tiene muchos elementos que nos soporte la realidad, sino que tenemos interpretaciones de la realidad y los elementos de los muertos, aquí se pierde algún tipo de referente de lo que está sucediendo en el momento. Susana dijo, luego cerró los ojos. Yo te pedí que regresaras. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana, bueno, Susana San Juan. Esto está en la mente de Pedro Páramo y pues obviamente vemos que hasta el cacique tiene su corazoncito, ¿no? Quiso levantar una mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta deteniendo su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. Así como Abundio dice, estoy borracho en un momento de reconocimiento, aquí Pedro Páramo reconoce también que es su muerte, ¿no? Esta es mi muerte, dijo. El sol fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida, con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasma la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Al final de la mortajada dice la muerta, en María Elisa Bombal, el personaje dice que viene la muerte de los muertos, ¿no? La muerte donde ya no hay nada, ya se olvida de todo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Y aquí lo que ocurre es de que pudiera ser que Pedro Páramo está presintiendo la muerte o siente la muerte o cuando llega a Bundio a apuñalarlo ya está muerto. Trae las manos ensangrentadas de estar arrastrándose por el camino. Pero ¿cómo sabe Pedro Páramo que va a ir a Bundio? ¿Me explico? Sí. Ahora, una de las teorías que dice es de que esta novela está fraccionada en tiempos, está revuelta en tiempos. Empieza la narración con Juan Preciado hablando desde la tumba y la memoria, todo lo que hemos recorrido de las memorias de Pedro Páramo, recordando a Susana San Juan, son desde la muerte. Es decir, la novela de Pedro Páramo que nos refiere los diálogos interiores de Pedro Páramo son desde la muerte y todo ya pasó y él está recordándolo. Por eso, muerto es consciente de que ya no tarda,
¿sí? ¿Quién no tarda? No el amanecer, porque el amanecer él sabe cuándo va a llegar. Está de frente al oriente, él está de frente a donde va a salir el sol. Pero lo que no tarda va a ser Abundio llegando con las manos ensangrentado a matarlo. Pero ¿por qué sabe que lo va a matar? Porque ya está muerto y está recordando su propia muerte. De ahí que esta es mi muerte, dijo, lo dice en el recuerdo. Él está viendo como su película y dice, ahí es donde me moría, esa es mi muerte. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Pero el que muere es el Pedro Páramo, ¿no? La voz que se apaga es la de él, ¿no? La muerte de Sintió, los muertos. sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Damiana, que la han llevado dentro de la casa después de que la apuñalan, aquí sale muerta, ¿no? Sale y le toca los hombros y le dice, soy yo, don Pedro, así como para que no se asuste, ¿no? Así como si lo fuera a despertar, soy yo, don Pedro. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Así como de, oh, pues vamos a almorzar, ¿no? O sea, ya estamos muertos, pues que vamos a almorzar, pues hagamos algo. Los muertos en Pedro Páramo, por ser muertos en vida, comen, duermen, se distraen, platican, echan chismes, se quejan. Champalo. Y le dice él, voy para allá, yo voy. O sea, no me lo traigas aquí, yo voy, me quiero parar de aquí, ¿no? Se apoyó en las manos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y bueno, el, 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 el final abrupto en unas cuantas palabras, unas 15 palabras, dan por terminada la muerte de Pedro Páramo y dan por terminada la novela, ¿no? Esta última frase es así como el derrumbe de todo el poderío de Pedro Páramo, de todo lo que ha hecho, pero además con la muerte de Pedro Páramo nos recuerda la muerte de Comala y de la hacienda de la Media Luna, ¿no? Que ya han muerto, porque él dice que ve enfrente todo seco, ¿no? Y hasta el paraíso, ¿no? Simbólicamente, hasta el paraíso perdió las hojas, ¿no? Es decir, ni siquiera el paraíso en este lugar tiene hojas, porque además Susana San Juan se ha llevado las últimas hojas del paraíso al más allá, ¿no? De una u otra manera, Susana San Juan es la que arrastra con ella todo lo bueno que había en esta tierra, ¿no? Seca la muerte de Susana San Juan y la falta, el amor que nunca logró, la falta de amor que siente Pedro Páramo, el no sentirse amado por Susana San Juan, hace que todo esto se seque, ¿no? Y se seca, el último que se seca es Pedro Páramo, que ya está en el Equipal, en una de las versiones, en otra de las versiones anteriores a esta definitiva, Abundio dice que él mató a Pedro Páramo, lo reconoce, no estaba tan borracho como para no saberlo, y dice, él era mi padre, ¿no? Y le dicen que bueno, que se mete en un gran problema, pero además le dicen los caporales, ¿no? La gente de Pedro Páramo dice, pero ni te preocupes, ese hombre ya tenía que haber muerto hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, ni la misma gente cercana a Pedro Páramo lo estima, salvo Damiana, que es la que vive con él y la que lo cuida, ¿no? Entonces, esta última frase termina con la novela y da pie a esta relación
con el nombre, ¿no? De Pedro Piedra y del Páramo Desierto, ¿no? Y se desmorona, se deshace en una imagen también como expresionista, se va cayendo y va soltando los trozos como si fuese ya la tierra, no como si fuese una persona, como si fuese un terrón de piedra que de tan secas se hace polvo, ¿no? Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras, ¿no? O sea, se desbarranca por lo seco que está, por lo desértico, y cae y se desmorona y se pierde, ¿no? Entonces, bueno, con esto termina la novela. Me callo y me tomo mi café y los escucho decirme qué opinan, qué piensan, si esta se les había hecho complicado este final. A mí sí se me había hecho complicado, lo leí muchas veces, pero obviamente la primera y la segunda y la tercera fue así como de, lo mataron, ¿quién lo mató? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque nunca ves el acto que lo maten, ¿no? Tienes que estarlo intuyendo. Maestro, este libro dice que es la número 65, la edición, 65ª. Muy reciente. Edición, reimpresión, perdón, reimpresión, y se terminó de imprimir se terminó en el mes de junio de 2022. Está hecha en el círculo del 65, con letra pequeñita, por eso estoy deletreando. Muy chiquita la letra. Consta de 5,000 ejemplares. Sí, el editorial RM, por la fundación, 145 pesos. Entonces, 65, pues reimpresión, ¿verdad? De quién sabe qué edición. Pero pues está hecha en México. Pero todas, ahí voy, todas las reimpresiones de Pedro Páramo corresponden al último ejemplar que él entregó a la imprenta. Y entrega la imprenta y este poeta, que era el director de publicaciones, ahora les digo. Creo que Rubén Bonifaz Nuño. Hay alguien que le quita un texto nada más. Le quita, porque después de la muerte de Pedro Páramo, Juan Rulfo agrega una nota y se la tachan. Y es la única tachadura que le hace la editorial. Había como una explicación que hacía Juan Rulfo, el narrador, y se la tachan, se la quitan. Pero todas atienden al mismo ejemplar que entregó él, y todos tenemos la misma edición. Se conservan borradores de ediciones anteriores, cuadernos, y se conservan, pero solamente sirven para comparar datos, pero el texto es el último. Deje con yo. Y su obra, una guía crítica. Víctor Jiménez y Jorge Cepeda, coordinadores editorial RM, que es esta, ¿no? Fundación Juan Rulfo, México, primera edición, 2018. Entonces, como que ellos hicieron una edición en 2018 y ahora son reimpresiones. ¿Puede ser? Sí, pero son sobre el mismo ejemplar, pues. Sí. Y vamos primero con Jovis. ¿Qué pasó? Es que en noticias culturales que me llegaron en el celular, hay un manuscrito que dice que en sus escritos de Juan Rulfo se presenta una combinación de la realidad y la fantasía. Están impregnados de libertad creativa, crítica social y reconocimiento de la cultura popular. Y luego también lo tienen como fotógrafo del alma.
y tienen unas cartas de amor a Clara que aparecieron en 1948. Aires de las colinas. Ya sé, el escrito es de un género episcopal para descargar todo su sentir a la mujer de su vida y a la madre de sus hijos. Eso se me hizo muy interesante. Y luego también lo tienen como que tiene una vena fotográfica y sus fotografías están recogidas en un libro de ferrocarriles, ¿sí? A través de una mentira que dice la verdad. Y también hay una recopilación o una fotografía de los cuadernos de Juan Rulfo. Se me hizo interesante lo de las cartas. Sí, las cartas, vamos a verlas la próxima semana para cerrar, porque así como algunos escritores tienen esta fama de atormentados, de tristes, de melancólicos, de sufridos, que seguramente sí hay mucho de eso, pues también tenemos un aspecto de Juan Rulfo más personal, más íntimo, que son las cartas que le escribe a su esposa Clara. Sí. Y que yo en algún lugar tengo, pero si no vemos algunos ejemplos de las cartas, pero se las quería guardar para el final, para cerrar la siguiente semana con ya las dimos una conclusiones, notita. que son muy interesantes. Y vamos a ver la vena poética que le vemos a Pedro Páramo, ¿no? Que también hay una asociación entre Pedro Páramo y Juan Rulfo, ¿no? Ambos, el personaje y el escritor, pierden al padre, pierden a la madre, han perdido posesiones, ¿no? Se han quedado, pues prácticamente en la ruina, y por este efecto de ser el creador, Juan Rulfo se establece como el Pedro Páramo de su novela, ¿no? Es decir, él crea la novela y él ordena y él ejerce la violencia dentro de sus personajes. Esta identificación con el personaje principal es como muy interesante porque él es el que está poniendo las reglas del juego y jugando con sus personajes, ¿no? Sí, Carmen, platícanos, dinos. Hay muchos. Perdón, sí. A ver. Ahora después de Carmen. Bueno, yo quería comentar que a mí lo que más me impresiona de la novela es el conocimiento que el autor tiene de la condición humana, de las pasiones humanas, de cómo describe a los personajes, la psicología de los personajes, cómo van evolucionando desde niños, desde adolescentes, cómo bueno, como por ejemplo, desde la tumba, Juan Preciado, que casualmente, o sea, por alguna situación lo entierran junto a Dorotea, y cómo desde la tumba Juan Preciado y Dorotea escuchan a Susana, cómo la escuchan describir cuando murió la madre, y todo es muy poético. Sí. Todo es muy poético, ella cómo describe cuando muere la madre, pero también se describe a sí misma. Cuando muere la madre, ella es adolescente, ¿sí? Ella es adolescente porque dice así, aquí lo tengo. Ella primero dice que está acostada en la cama donde murió su madre, y fíjense cómo ella describe que cuando ella siente que está en la cama donde murió su madre, pero en realidad está en el cajón, está muerta. Pero ella describe que está bajo la cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado.
en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero eso es falso. No es falso que esté acostada, no es que ella reflexione que es falso que esté acostada en la misma cama, sino que es falso que ella sintió la pena de la muerte de la madre. ¿Por qué? Porque ella era una chica que estaba llena de vida, ¿sí? Y luego dice así: estoy aquí boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en el que estoy y pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto, dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Luego habla de los gorriones, reían, etc. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul, me acuerdo. Mi madre murió entonces, que yo debía de haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras querido tú que fuera. ¿Pero acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias de tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines que cerraban sus ojos a la luz del día. Pero ¿por qué iba a llorar? O sea, ahí es donde ella, recuerda que ella no lloró la muerte de su madre. Para ella era una mañana alegre, la vida era alegre, estaba llena de vida. O sea, ella estaba despertando hacia esa sensualidad que le caracterizaba, y aquí lo describe. Aquí en esta escena lo describe perfectamente. Mundo de Susana. Y bueno, la verdad es que a mí lo que más me impresiona bueno, me impresionan muchas cosas, pero me impresiona ese describir esos personajes. Y por otro lado, ya volviendo a la muerte de Pedro Páramo, yo creo que Abundio es como aquel personaje resentido que se va contra el cacique, independientemente de que sea su padre. Es aquel personaje que toma la justicia por propia mano. Y bueno, por otro lado, Pedro Páramo, al parecer, después de la muerte de Susana, vive muchos años. En una parte del libro lo dice. Y él, de alguna manera, esperaba ya esa muerte como bendición para ya descansar de ese sufrimiento. O sea, Pedro Páramo vivió un gran infierno, ¿no? Después de la muerte de ella. Pues bueno, eso es lo que yo podría aportar. Ahora, con respecto a también la historia de México, yo creo que nosotros hemos forjado como mexicanos nuestro destino, independientemente de que hay influencias externas, que sí las hay. En aquel momento recordemos que los Estados Unidos estaban haciendo como un imperio, bueno, ya era un imperio, ¿sí?
de los imperios que se forjaron en el siglo XIX, el que prevalece es el imperio norteamericano. Y en aquel entonces empezaba a forjarse la idea del socialismo, pero ya no un socialismo utópico, sino ya un socialismo ya reflejado en la hegemonía de una naciente Unión Soviética. Y había ese antiamericanismo, antiyanquismo, pero finalmente nosotros como mexicanos hemos forjado nuestro destino, y equivocándonos también, equivocándonos a la hora de elegir. Bueno, ahora que tenemos la posibilidad de elegir, pero en aquella época, pues sí, era la democracia muy incipiente en México, la formación del Estado también muy incipiente. Entonces, digo, pero bueno, eso ya es otro tema, la cuestión histórica, pero sí está también muy reflejada, por eso hace de Pedro Páramo, del Llano en Llamas, un trabajo redondo. No solamente es el conocimiento de la condición humana, sino también perfectamente reflejado el contexto histórico, el sentimiento de lo que llamamos pueblo, que todos somos pueblo, finalmente todos somos pueblo, pero esa parte, esa región, y cómo mezcla perfectamente la descripción del paisaje, la desolación y la demás, pero también cómo describe a esa mujer, cómo describe ese amor tan grande, cómo el destino los llevó por caminos separados, que si hubiera sido, no hay en historia ni en nada y no hubiera habido novela, ¿verdad? Si hubiera habido, si se hubiera concretado el amor de Pedro y Susana, aunque bueno, pues ella no sintió el mismo amor por Pedro como él por ella estaba enamorada de Florencio, al parecer fue su esposa, y esa parte, la verdad, es lo que a mí más me gusta de la novela, la parte de sus, bueno, cómo se truncó su vida por el abuso del padre, obviamente la madre muere cuando ella está, aquí se puede ver, está jovencita, está naciendo a su sexualidad, y yo creo que eso también lo percibió el padre. Muchas gracias, Carmen. Es una de las partes más interesantes de la novela, porque además están, o sea, tenemos historias separadas, pero imbricadas. Gracias, Silvia. Deja rápido decir que tenemos una clase más, y la próxima clase las invito a la clase de Octavio Paz, que va a estar muy interesante. Gracias, son las 12 en punto. Ya nada más con eso termino. Son novelas separadas, pero tiene la gran genialidad, Juan Rulfo, de estas historias separadas, irlas uniendo en algunos momentos clave, y entonces tenemos un conjunto ahí, ¿no? Como una pelotita, como dices, es muy redonda, en donde cada una de las historias podemos separarla, pero vuelve a encajar perfectamente. Sí, pero ¿sabes qué? Se salieron, a lo mejor tienen un compromiso ahorita y se fueron rápido. Entonces, entonces tiene como esa redondez que dices, y además cada una de las historias se puede disfrutar por separado, porque tienen como esos cruces, ¿no? Y todo esto agrega a la gran historia, ya no de Pedro Páramo, sino de la media luna, ¿no? Ya es que dice, había una luna a la mitad del cielo, ¿no? Es decir, no solamente es la historia del cacique, sino la historia de toda la gente callada, de toda la gente
del pueblo, de toda la gente que viene del campo, hijos seguramente de gente mestiza y gente de indígena. Es decir, se vuelve una novela coral en donde todos participan de una u otra manera. De hecho, el peso de la narración no está casi en Pedro Páramo. Pedro Páramo aparece más hacia el final. Está la abuela, el papá, la mamá, está la gente que trabaja con Pedro Páramo, está Miguel, está Juan Preciado, están todo el grupo de mujeres que aparece en la historia, todos los hijos, y aunque no aparezcan con nombre, suponemos que hay muchísima gente en esta media luna, todo un pueblo, que es esto que luego se juntan y hacen fiesta, que bueno, que obviamente despreciar el sentimiento del cacique es terrible, ¿no? Ya lo vimos con algunos hablando de tiempos contemporáneos, ya vimos que es despreciar a la persona que tiene el poder y no creer en sus proyectos sexenales o algo, y aquello ha terminado en muerte para los que lo desprecian y están cercanos, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es decir, la concentración del poder en el cacique, cuando el cacique se molesta, pues es terrible, porque además aquí es una muerte por inacción, una muerte por hambre. Es así como de no voy a hacer nada y todos van a morir. Comala va a morir va a morir conmigo, y así es, ¿no? Es decir, esta crítica tan dura que hace al sistema de poder Pedro Páramo, yo creo que es uno de los valores más importantes, sin quitar que la novela se compone además de historias de amor, de desamor, de poesía del mismo Pedro Páramo, ¿no? Es decir, el Pedro Páramo también es una fuente de poesía muy importante. Entonces, bueno, hay una serie de elementos muy, muy interesantes, y con eso terminamos. Son las 12:05 prácticamente. Muchas gracias a todas. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer la conclusión y vamos a ver algunas de las cartas de Juan Rulfo. Vamos a regresar al personaje, algunas de las cartas de Juan Rulfo a su esposa Clara, y vamos a hacer las conclusiones del curso, entonces, para que nos acompañen la próxima semana. Y ahorita mismo les estoy mandando un PDF con el libro Aire de las Colinas, Cartas a Clara, por Juan Rulfo. Así es de que ya lo están recibiendo. Son 265 páginas con un prólogo algo extenso de Alberto Vidal y con algunas fotografías de Juan Rulfo. Bueno, no de él, de él. Muy bien. Entonces pueden ir leyendo las cartas, se las dejo completas. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente sábado, excelente domingo y una buena semana. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, maestra. Adiós. Gusto de verlos. Igualmente. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto.